Nunca he sido del tipo de mujer que busca atención. He pasado demasiado tiempo aprendiendo a no ser vista, a caminar recto, a mirar al frente, a mantener la calma incluso cuando el mundo entero parece gritarte en la cara. Eso me lo enseñó la Marina, y antes de eso me lo enseñó la vida. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video, porque cuando dejas de hacerlo, YouTube cree que no te gusta este contenido y deja de recomendarte buenas historias como esta. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Mi nombre es Elaine Porter, y durante más de 20 años serví a un país que a veces parecía no vernos. A nosotras, las mujeres negras con uniforme, sirviendo en el Pacífico, en Kabul, en rincones del mundo donde el miedo era una moneda diaria. Sobreviví a explosiones, a emboscadas, a traiciones, pero jamás imaginé que la batalla más cruel que enfrentaría sería en una calle tranquila de Charleston, Carolina del Sur, un martes cualquiera, bajo un sol que parecía burlarse de todo lo que yo creía. Justo en aquella mañana había salido a comprar flores. Sí, flores, lirios, blancos. Los colocaba cada año frente a la tumba de mi hermano, un soldado caído en Irak, el único hombre que me había enseñado que el honor no tiene color. Vestía mi chaqueta de cuero, mi gorra azul y una bufanda vieja que aún olía a las bases militares del desierto. Llevaba en el bolsillo mi identificación militar, no por vanidad, sino por costumbre. Una costumbre que, con el tiempo, se convirtió en escudo. Crucé la calle, justo frente a un supermercado, cuando lo escuché en el chirrido seco de una patrulla, frenando a mi lado. Dos oficiales bajaron, uno joven, con la mirada ansiosa, el otro, mayor, con ese tipo de arrogancia que solo da la impunidad. No supe de qué se trataba, pero mi cuerpo, entrenado para leer la amenaza antes de que se dispare, ya lo sabía. Algo en su mirada me dijo que no era una simple parada de rutina. Era una cacería disfrazada de Deber and Me. Pidieron identificación. Con una calma automática, se las entregué, pero no fue suficiente. Me pidieron abrir el bolso, mostrar el recibo de las flores. Luego, sin motivo alguno, comenzaron a registrarme en plena calle, frente a la gente que pasaba sin mirar demasiado. Uno murmuró algo sobre actividad sospechosa. Sospechosa. Esa palabra que en este país tiene colorán. Podría haber discutido, podría haber gritado, pero los años de servicio me habían enseñado que la rabia sin control es un arma que solo sirve al enemigo. Así que respiré en profundo y esperé hasta que sentí las esposas en el frío del metal. Me devolvió a otro tiempo, a las noches en que transportábamos prisioneros de guerra, a los rostros cubiertos, al sonido del miedo, y por un instante sentí vergüenza. Vergüenza de que todo mi sacrificio, todas mis cicatrices, mis medallas, mis pérdidas, no valieran nada frente al prejuicio de un hombre con placa AN. La multitud comenzó a grabar. Teléfonos en alto, murmullos, risas nerviosas. Yo era un espectáculo, una mujer negra, esposada, bajo el sol. Un recordatorio vivo de que, sin importar cuánto sirvas, todavía puedes ser solo una sospechosa. El oficial mayor me empujó hacia la patrulla. Fue entonces cuando escuché un grito entre la gente. «Déjenla. Miren su chaqueta». No entendí de inmediato, pero cuando miré hacia abajo, vi lo que ellos veían: a mi insignia bordada en el pecho, descolorida por los años, pero aún visible: Union Navy, Commander Porter. El joven vaciló. El mayor fingió no verlo. Me empujó con más fuerza, quizás temiendo perder autoridad. Pero en ese momento algo en mí se quebró. Ya no era la mujer obediente que soporta, era la oficial que había enterrado a sus hermanos, que había visto morir a su escuadrón, defendiendo un país que no sabía cuidar de los suyos. Me enderecé lentamente, mis manos aún esposadas, el uniforme invisible por presente, y entonces lo hice. Levanté las manos esposadas hasta mi frente, con la precisión que solo los años de servicio imprimen en el cuerpo. Un saludo militar en perfecto, tan firme, silencioso. El aire se congeló, el murmullo se volvió suspiro, y por un instante, incluso, el sol pareció detenerse en el joven oficial. Bajó la mirada. El otro intentó justificar su acto, pero su voz se quebró. Yo no dije nada, porque a veces el respeto no se exige, se impone.
Uno de los transeúntes, un veterano, se acercó y gritó mi nombre completo. Lo reconocí, había servido bajo mi mando hacía años. Su voz resonó entre los curiosos. Esa mujer es una oficial condecorada de la Marina. Ustedes no tienen idea de lo que acaban de hacer. El caos comenzó. Cámaras, gritos, órdenes cruzadas. El protocolo se derrumbó bajo el peso de la verdad. Yo seguía inmóvil, el saludo aún firme, las esposas brillando como un símbolo de ironía porque en ese instante no era una víctima, era la imagen viva de la humillación de todo un pueblo y del respeto que la autoridad no podía destruir. Cuando al fin uno de ellos se acercó para quitarme las esposas, ya era demasiado tarde. Los espectadores habían grabado todo y el video, ese acto involuntario de justicia moderna, ya se extendía por las redes, como fuego en gasolina. Yo no sabía lo que pasaría después, solo sabía que ese saludo, ese gesto aprendido en campos lejanos, se había convertido en mi última bala, y que el disparo ya había sido hecho en el oficial Mayo R., pálido. Apenas pudo sostener mi mirada cuando lo escuchó venir en las sirenas, las radios gritando, el eco de sus nombres. Esa vez, no eran ellos quienes daban las órdenes, y mientras las patrullas se detenían, pensé en mi hermano, en los lirios blancos que seguían esperándome junto a su tumba, en lo poco que cambia este país, incluso cuando uno da su vida por él. Respiré. El aire olía a hierro, a asfalto y a justicia por llegar, y justo cuando el primer oficial federal se acercó, con la placa del Departamento de Defensa en la mano, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No dormí esa noche. El video de mi arresto se había vuelto viral antes del amanecer. 30 segundos que quemaban la conciencia del país a una mujer negra, con las manos esposadas, saludando con la firmeza de un soldado que jamás se arrodilló ante la injusticia. Y los dos policías, petrificados, el reflejo de su vergüenza, captado por millones de ojos, en el silencio de mi casa. La televisión repetía mi imagen una y otra vez. Veterana humillada por la policía, decían los titulares. Algunos me llamaban heroína, otros, provocadora, y otros, simplemente, una más. Yo solo veía mis manos. Aún sentía el roce del metal. No era rabia lo que me recorría. Era algo más denso, más viejo. Una mezcla de cansancio y claridad. Porque por fin entendía que, incluso después de décadas de servicio, mi piel seguía siendo un uniforme que no podía quitarme a las 6 de la mañana. Golpearon la puerta. Era el comandante Harris, un viejo amigo del Pentágono. Traía el rostro serio, la voz cargada de cautela. Elaine, el Departamento de Defensa quiere hablar contigo. Maya, no con miedo, sino con esa calma de quien ya no tiene nada que perder. Sabía cómo funcionaba el sistema. Cuando el escándalo amenaza al orden, el orden busca callar al escándalo. Y, en ese momento, yo era el escándalo. Acepté la reunión en el edificio federal en Columbia. Olía igual que todos los lugares donde el poder respira aire reciclado, café quemado y miedo disimulado. Me recibieron con sonrisas que sabían a obligación. 3 hombres, un asesor de prensa y una mujer de uniforme impecable. Todos intentando medirme, controlarme, dirigir mi narrativa. Comandante Porter. Empezó uno. El país la admira. Pero debemos manejar esto con prudencia. Usted entiende lo sensible del asunto. Asentí, sin sonreír. Porque sí, lo entendía. Entendía que lo que temían no era el racismo, sino la reacción ante él. Que su urgencia no era justicia, sino control de daños. Me ofrecieron una declaración oficial, un discurso preparado, una disculpa pública de la policía, pero también me pidieron algo a cambio: evitar entrevistas, no hablar del incidente, mantener la calma mediática. Me querían como símbolo, no como voz, como bandera, no como persona, ni eso. Eso fue lo que más dolió. Les agradecí, con cortesía militar. Y cuando salí del edificio, supe que había tomado mi decisión. Hablaría, no por mí, sino por todas las mujeres y hombres que habían servido, luchado y muerto, creyendo en una justicia que jamás los miró de frente en esa misma tarde. Acepté la invitación de un programa nacional. La entrevista sería en vivo, no para buscar venganza, sino para mostrar la verdad sin filtros. Antes de salir, me miré al espejo. Las arrugas, las canas, las cicatrices,
Cada línea en mi rostro contaba una historia que la mayoría nunca quiso escuchar. No necesitaba uniforme ni insignia. Mi cuerpo era suficiente testimonio en el estudio. Las luces eran tan intensas que dolían. La presentadora me sonrió con esa mezcla de respeto y curiosidad que se reserva a quienes se convierten en símbolo. Comenzó con suavidad Comandante y Porter. ¿Qué sintió en el momento en que la esposaron? Cerré los ojos y respondí con la voz más firme que pude. Sentí que el país por el que arriesgué mi vida me había esposado el alma. El silencio fue absoluto. Pude oír mi respiración, el zumbido de las cámaras, el eco de mi propia verdad. Hablé del miedo, del racismo institucional, de la soledad, del veterano que regresa a un país que no lo reconoce. Hablé sin ira, sin lágrimas, con la serenidad de quien ya lo perdió todo, menos la dignidad. Pero mientras hablaba, algo cambió. En el fondo del estudio, vi entrar a un grupo de hombres trajeados, rostros tensos. Uno de ellos me observó con atención. Supe de inmediato que no eran periodistas después del programa. El productor me susurró: «Hay alguien del gobierno que quiere hablar con usted». No me sorprendió, solo asentí en un despacho improvisado detrás del escenario. Me esperaban 2 agentes federales. Uno de ellos, de cabello gris, me mostró una carpeta con mi nombre. La abrió. Había fotografías, no del arresto, sino de mis misiones en el extranjero. Imágenes clasificadas, operaciones que jamás debieron salir del Pentágono. Comandante Porter, dijo él con voz grave, usted sabe demasiado. Y ahora, con esta exposición, puede poner en riesgo más de lo que imagina. Lo miré sin parpadear. Me está amenazando. Prigan, la estamos protegiendo, respondió, sin pestañear. Protegiendo. Esa palabra que en su idioma significa silenciándome. Entregaron una tarjeta. En caso de emergencia, llámenos. No hable con nadie más sobre su pasado militar. No porque confiara en ellos, sino porque todo soldado sabe cuando conviene fingir obediencia. Salí del edificio con la sensación de que algo se había movido bajo la superficie, como si la historia ya no me perteneciera, como si el mismo sistema que había querido humillarme ahora quisiera ocultarme en esa noche. Al llegar a casa, vi un coche estacionado frente a mi calle. Lucy's App, motor encendido. No era paranoia, era instinto, y mientras cerraba las cortinas, entendí que esto ya no era una historia sobre racismo policial. Era algo más grande, un juego de poder, un intento por controlar la narrativa, por borrar mi voz de nuevo. Pero yo ya no era la misma. El saludo que lo cambió todo también me había cambiado a mí. Había despertado algo que dormía desde hacía años, esa vieja parte de mí que sabía moverse en la oscuridad, sin órdenes, sin miedo a la mujer. La soldado, la sombra. El país pensaba que me conocía, pero aún no habían visto de qué era capaz Elaine Porter cuando la empujaban demasiado lejos. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Cada llamada desconocida me hacía dudar. Cada sombra frente a mi ventana parecía moverse un poco más de lo normal. No sabía si me vigilaban o si mi mente, entrenada para sobrevivir en zonas de guerra, simplemente había vuelto a ese estado de alerta perpetua. Pero había una diferencia. En el campo de batalla, el enemigo se reconocía. Aquí, en mi propio país, el enemigo vestía traje, sonreía en televisión y me llamaba señora Porter, con un respeto envenenado. A mi entrevista había provocado un terremoto. Las redes ardían. Organizaciones de veteranos me escribían, mujeres negras me llamaban símbolo, y los medios querían exclusivas. Pero mientras el ruido crecía afuera, mi vida se reducía adentro. Mi correo era interceptado, mi cuenta bancaria congelada temporalmente por seguridad. Y una noche, al encender la televisión, vi mi rostro en un noticiero, con el rótulo veterana, bajo investigación federal. Investigación, la palabra perfecta para destruir a alguien, sin necesidad de disparos. Convertir a una heroína en sospechosa, a una víctima en amenaza. Era un método viejo. Yolok. Había visto gobiernos enteros usarlo en el extranjero. Nunca pensé verlo usado contra mí. Empecé a escribir todo. Fechas, nombres, incidentes. Una libreta roja, escondida bajo el piso de mi habitación. No era paranoia, era la memoria puede fallar.
El papel Noam fue entonces cuando recibí una llamada inesperada, un número sin identificación. La voz al otro lado sonaba cansada, ronca, como la de alguien que había aprendido a hablar en susurros. Comandante Porter. ¿Aún recuerda a alguien llamado Michael Reeves? Me quedé helada. Ese nombre pertenecía a un analista de inteligencia con quien trabajé en Afganistán. Había desaparecido en 2014 oficialmente, asesinado en acción. Oficiosamente, un fantasma del sistema. ¿Quién es usted? Pregunté en silencio y luego, la frase que me cambió todo. No se trata solo de usted, se trata de lo que usted sabe. La llamada se cortó. No hubo rastreo posible, pero el mensaje era claro, algo de mi pasado había vuelto. Y mi arresto solo había sido el detonante. Pasé la noche revisando viejos archivos, nombres de operaciones, contactos, memorias de campo, y ahí lo vi en Operación Sentinel. Una misión clasificada, dirigida por un grupo conjunto de inteligencia. Un proyecto que, según los documentos, debía neutralizar amenazas internas. Solo Q. Yo nunca supe quién definía esas amenazas. De pronto, recordé un detalle olvidado. El jefe de esa operación era el mismo hombre que ahora lideraba la Oficina Federal de Seguridad Interna, y el mismo que había aparecido en el estudio de televisión el día de mi entrevista a Todo en Kashiba. Mi caso no era un accidente mediático, era una advertencia, un mensaje para quienes habían servido y sabían demasiado. Al día siguiente, mientras caminaba hacia mi coche, noté que el mismo sedán negro de la noche anterior estaba estacionado frente a mi casa. Esta vez, no encendí el motor. Solo me quedé observando desde el porche hasta que los vidrios tintados bajaron. Un hombre me miraba, no llevaba uniforme, pero su mirada era militar. Esa mezcla de cálculo y orden. Sonreí, no por valentía, sino por costumbre. Había enfrentado enemigos con armas automáticas. Esto era distinto en una guerra sin balas, pero con el mismo propósito. Silenciaran al entrar en casa. Me senté frente al escritorio y encendí mi vieja laptop de servicio, la que nunca había conectado a internet desde mi retiro. Allí guardaba mis informes personales, mi archivo privado, mis grabaciones. Comencé a escribir un documento titulado Unformed Final, el enemigo interno. No sabía si alguien lo leería, pero en cada línea escribía no solo por mí, sino por los que habían sido borrados antes, los que no tuvieron cámaras grabando su humillación, ni voces que repitieran sus nombres a medida que escribía o mis manos temblaban, no de miedo, sino de memoria. Cada palabra era una bala cargada de verdad. En esa noche no dormí. Me quedé en el porche, viendo las estrellas sobre Carolina del Norte, pensando en todos los soldados que habían creído que el uniforme bastaba para ganarse. Pensando en cuántas veces ese respeto se había convertido en sospecha. Y entonces, al filo de la madrugada, escuché un ruido. No era el coche, era una puerta trasera abriéndose en suave en cuidadosa, demasiado profesional para ser un ladrón. Me levanté sin hacer ruido. Tomé la linterna y caminé por el pasillo oscuro. El corazón me latía despacio, no con miedo, sino con precisión. Los reflejos de años de entrenamiento regresaron sin pedir permiso. Me acerqué a la cocina. Vi una sombra moverse junto a la ventana, una figura masculina, alta, de movimientos medidos, y en el instante en que la luz de la linterna tocó su rostro, el pasado volvió como un golpe seco. Era Michael Reeves, el mismo hombre que supuestamente había muerto hace 11 años. Su voz fue apenas un suspiro. Elaine, no tenemos tiempo. Ellos vienen por ti. Michael estaba vivo, pero no era el hombre que yo recordaba. Tenía la mirada vacía de alguien que había visto demasiado y sobrevivido por error. Llevaba una barba gris corta, un abrigo militar raído y una cicatriz en el cuello que no recordaba. Solo su voz conservaba esa mezcla de urgencia y dolor que reconocí al instante. Esa noche, en mi cocina silenciosa, me contó todo. No era una historia lineal, eran fragmentos, como si su mente aún luchara por distinguir qué parte de su memoria seguía siendo segura. Entre sorbos de café frío y respiraciones entrecortadas, supe que Operación Sentinel nunca se había cerrado. Solo había cambiado de nombre. Ahora se llamaba Project Harvest, una red de vigilancia interna que utilizaba los historiales de los veteranos, sus misiones, sus contactos, para seleccionar quienes podían representar
riesgos negativos para el gobierno. Yo era uno de esos riesgos, y mi arresto público había sido una maniobra de distracción. Mientras hablaba, mis dedos temblaban sobre el borde de la mesa. Cada palabra suya resonaba como un eco del campo de batalla, solo que ahora el enemigo no tenía uniforme. Era el mismo país por el que habíamos sangrado. Michael me explicó que había escapado del sistema, tras descubrir que su propio archivo militar había sido manipulado. Lo declararon muerto para silenciarlo, y desde entonces vivía oculto en los límites del país, moviéndose entre refugios, con una red de antiguos agentes expulsados, un grupo que se autodenominaba los Invisibles. Nos borran de los registros, Elaine, dijo con voz quebrada, pero no de la memoria de la gente. Y eso les aterra. Esa noche comprendí que mi historia ya no me pertenecía. Era un símbolo, una pieza dentro de una narrativa cuidadosamente construida para dividir y controlar. Lo que me hicieron en público no fue un error, fue una demostración, una lección de obediencia para los que se atrevían a levantar la voz. Michael extendió sobre la mesa un sobre con un sello desgastado. Dentro había fotos, documentos, grabaciones. En una de ellas, reconocí el rostro del jefe del Departamento de Seguridad Nacional, el mismo que había ordenado mi detención. En otra, vi a varios oficiales de policía reunidos con ejecutivos privados, discutiendo contratos de seguridad urbana, financiados por empresas armamentísticas. En cada imagen era una bala silenciosa, dirigida al corazón de un sistema podrido. Cada prueba, una grieta en la fachada de la justicia. Pasé horas leyendo, analizando, recordando. La soldado dentro de mí despertó, esa que nunca había sido solo carne y hueso, sino una maquinaria de estrategia, paciencia y precisión. No podía destruir al enemigo con armas, pero podía hacerlo con información. El amanecer llegó, y con él, la decisión. Michael me miró con ese gesto de respeto militar que habíamos perdido en la guerra. ¿Qué vas a hacer, Mip? Lo miré a los ojos. Lo que siempre hago, respondí. Terminar la misión. Empaqué los documentos, mi laptop vieja y algunas pertenencias. Dejé la casa atrás. Sabía que estaba comprometida. Las cámaras en la calle, las patrullas que pasaban casualmente cada 2 horas, todo era parte del teatro. Si quería sobrevivir, debía convertirme en fantasma otra vez. Nos dirigimos hacia el oeste, a través de carreteras secundarias. Michael conducía un vehículo robado, sin placas. El paisaje de Carolina del Norte se transformaba lentamente en una sucesión de bosques, gasolineras vacías y pueblos olvidados por el progreso. Era el tipo de territorio donde nadie hacía demasiadas preguntas. El tipo de territorio donde las historias morían sin ruido durante el trayecto. Revisamos las grabaciones. Una de ellas mostraba a un funcionario admitiendo, con voz fría, que algunas figuras públicas debían ser sacrificadas por el bien de la estabilidad nacional. Su tono era casi clínico, sin emoción, y en esa frase entendí la magnitud de lo que enfrentábamos. No era una conspiración de unos pocos corruptos, era una arquitectura del poder, un sistema tan antiguo y eficiente que se había vuelto invisible al llegar al límite estatal. Nos refugiamos en una vieja granja abandonada. Allí, bajo el techo roto y el olor a humedad, Michael desplegó un mapa. Marcó varios puntos con tinta roja en Washington D.C., Langley, Denver y un pequeño punto en el medio del desierto de Nevada. Ahí, dijo, es donde almacenan los archivos originales, las pruebas que borran, los nombres que eliminan, las órdenes que nadie firma. Si llegamos ahí, el mundo sabrá la verdad. Lo miré en silencio. Sabía que su plan era suicida, pero también sabía que tenía razón. No podíamos seguir huyendo. Teníamos que exponerlos. Durante los siguientes días preparamos todo. Identidades falsas, rutas alternativas, contactos en la prensa independiente. Cada paso era una apuesta contra un enemigo que veía y oía todo. Dormíamos poco, comíamos manos, y cada ruido nos mantenía al borde del instinto. No había espacio para el miedo, solo para la precisión. En una noche, mientras revisaba las fotos bajo la luz débil de una linterna, encontré una imagen que no recordaba haber visto antes. Era una captura de cámara de seguridad. Mostraba mi rostro, no del día de mi arresto, sino 2 semanas antes, en un supermercado. Right detrás de mí, un hombre con uniforme policial miraba directamente al lente. El mismo hombre que me esposó. En el reverso de la foto, una nota escrita a mano, decía:
En ellos siempre saben antes de actuar. Sentí un frío recorrerme la espalda. Si esa foto existía, significaba que el arresto había sido planeado con antelación. Cada palabra mía, cada paso, cada reacción, todo había sido calculado. No era una víctima del racismo institucional. Era un experimento de control social. Salí al exterior. La noche estaba inmóvil, sin viento. El campo abierto parecía observarnos. Michael estaba sentado junto al coche, limpiando un arma vieja. Lo miré y supe que ambos compartíamos el mismo pensamiento. Ya no había vuelta atrás al amanecer siguiente. Recibimos una transmisión interceptada, una frecuencia militar, un código que solo los antiguos SEALs reconocerían iniciando cacería fantasma. Michael levantó la mirada. «¿Eso significa que ya saben que estamos vivos?», dijo con voz grave. «Entonces», le respondí, «es hora de que sepan que no somos los únicos». Encendí mi laptop. Abrí el documento Unformed Final, el enemigo interno, y pulsé enviar a una lista de contactos que no usaba desde hacía 10 años. Periodistas, activistas, exagentes juicies, retorrados. Era mi red silenciosa. Y en cuestión de minutos, la verdad comenzó a moverse por su cuenta. Las pantallas del país se llenarían pronto de nuestro rostro, pero por primera vez, no como víctimas. Entonces, el suelo tembló. A lo lejos, el sonido de motores, vehículos tácticos drones, el rugido metálico de un ejército invisible. Michael me miró. «Ya vi, niño senti, y esta vez, no nos esconderemos». Apagué la linterna, tomé el rifle que guardaba desde mis días de servicio, y miré por la ventana. La oscuridad se llenó de luces rojas y azules, y justo antes de que el primer dron cruzara el cielo, supe que aquella noche decidiría si la verdad sobrevivía o moría conmigo. Cuando la guerra terminó, juré no volver a empuñar un arma. Pensé que ya había visto todo lo que un ser humano podía hacerle a otro. Pero aquella noche, frente al campo abierto, comprendí que la guerra nunca había terminado. Solo había cambiado de nombre. El sonido de los motores se hizo más fuerte. Drones zumbaban sobre el cielo como enjambres de acero. Las luces azules y rojas se reflejaban en el polvo, y el aire olía a electricidad, a miedo. Michael me miró desde el otro lado del granero, con el rostro iluminado por la pantalla de su radio militar. «Están triangulando la señal», dijo con calma. «Tenemos minutos, tal vez menos». Yo respiré hondo, observando las sombras moverse entre los árboles. Ellos venían por nosotros, pero no sabían que ya habíamos enviado todo. Los archivos, los nombres, las grabaciones, cada evidencia había sido transmitida a una red segura, encriptada, preparada para ser publicada. Si nosotros desaparecíamos, no había vuelta atrás. La verdad tenía ya su propio destino. Michael y yo intercambiamos una última mirada. No era de miedo, era de reconocimiento. De esos que solo los que han estado en combate entienden. El lenguaje silencioso de quienes saben que están viviendo su última batalla. A las luces se acercaban. Podía oír las botas pisando la grava, las órdenes gritadas por altavoces. «Están rodeados». Esa frase la había escuchado 1000 veces antes, en 1000 idiomas diferentes, y siempre significaba lo mismo. «Ya decidieron quién eres. Antes de que abras la boca». Michael se agachó detrás del vehículo. «Elaine, no tienes que quedarte», me dijo. «Yo cubro tu salida». Le sonreí con tristeza. «¿Y dejarte solo para que te borren otra vez?» «No, en esta vez. Si caemos, el mundo sabrá por qué». Tomé el rifle, ajusté el visor y esperé. El primer dron bajó demasiado. Antes, una explosión breve iluminó la noche. Y entonces todo estalló en las balas. Cruzaban el aire como relámpagos de odio. Cada impacto contra la madera del granero sonaba como una sentencia. Michael disparaba en ráfagas precisas, con la serenidad de un hombre que solo pelea por lo que ya ha perdido. Yo cubría el flanco, apuntando hacia los focos, derribando luces, rompiendo la visibilidad. No luchábamos para ganar, luchábamos para que nos escucharan, pero la fuerza que venía era demasiado grande. Helicópteros son blindados, y, detrás de ellos, la voz metálica del poder, transmitiendo una sola orden: eliminar la amenaza. De pronto, Michael cayó. Un disparo en el pecho. El sonido sacó inconfundible. Corrí hacia él, arrastrándolo tras un muro. Su respiración era irregular. La sangre
oscura y espesa, me tomó la mano con fuerza. Prometeam QC Sales, SIGS el plan, que no te calles. Yo asentí, con las lágrimas mezclándose con el sudor y el polvo. Te lo juro, soldado. Hasta el último segundo su mirada se apagó, pero su expresión quedó en paz. Esa clase de paz que solo llega cuando el deber está cumplido. Entonces supe que debía ser Antomé el transmisor de emergencia, el mismo que usamos en el frente años atrás. Lo ajusté a una frecuencia abierta, pública, y, mientras las tropas se acercaban, hablé a mi voz, temblaba, pero no de miedo, temblaba de verdad. Aquí habla Elaine Porter, veterana del Ejército de los Estados Unidos. Identification 24893. Deltan, fui arrestada por defender a un civil negro. Fui humillada por el mismo país que juré proteger. Pero antes de morir, quiero que el mundo sepa esto. No somos peligrosos, somos testigos. Nos borran porque recordamos, nos silencian porque servimos demasiado bien. Y si están escuchando, no crean el silencio. El silencio es fabricado. Solté el botón. El eco de mis palabras viajó a través del aire, multiplicándose en radios, satélites, redes abiertas, y luego, el ruido en explosiones en vidrios rotos. El granero entero se sacudió. El fuego empezó a subir por las vigas. Me aro del junto a Mikkel. Cerré sus ojos, y tomé su medalla entre mis dedos. El calor se volvía insoportable, pero no retrocedí. Sabía que, en algún lugar, alguien ya estaba recibiendo la transmisión. Quizás un periodista. Quizzes on Nino. No importaba quién. Lo importante era que ya no podrían ocultar la verdad, Ann. El humo me envolvía. El techo se derrumbaba. Y mientras el mundo se desvanecía en rojo y ceniza, pensé en mi madre, en su voz cuando me enseñó a rezar. Dios no siempre salva, hija. A veces solo te da valor para arder de pie. YSOHIs. Arder de pie. Días después, los noticieros hablaron de un incidente doméstico en Carolina del Norte en 2 sospechosos muertos. Una operación clasificada. Ninguna mención a los archivos filtrados. Ninguna palabra sobre el mensaje transmitido. Pero en internet, alguien subió un video. Una mujer de piel oscura y uniforme manchado, hablando frente a un micrófono improvisado. No crean el silencio. El silencio es fabricado. El video se volvió viral. Millones lo compartieron. Y con cada reproducción, con cada voz que lo repetía, Elaine Porter volvió a la vida. Ya no como víctima, sino como símbolo hoy. Cuando la gente me pregunta si valió la pena, sonrío, porque no lo hice por venganza. Lo hice por verdad. Y la verdad, aunque la entierren, siempre encuentra su manera de respirar. Así que sí, morí en ese granero, pero también nací allí. Nací libre y en el eco de mis palabras, todavía puedo oírlo. No crean el silencio.